Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús habló a la gente y a los discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y los fariseos. Haced y cumplid lo que os digan, pero no hagáis lo que ellos hacen, porque ellos dicen, pero no hacen. Lían fardos pesados y se los cargan a la gente en los hombros, pero ellos no están dispuestos a mover un dedo para empujar. Todo lo hacen para que les vea la gente. Alargan las filacterias, agrandan las orlas del manto. Les gustan los primeros puestos en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Que les hagan reverencias en las plazas y que la gente los llame rabí. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar rabí, porque uno solo es vuestro maestro, y todos vosotros sois hermanos. No os llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. No os dejéis llamar maestros, porque uno solo es vuestro Maestro, el Mesías. El primero entre vosotros será vuestro servidor. El que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura nos da hoy también, como siempre, en este tiempo de Cuaresma, pautas de conversión. Y cuando oímos esto de oír la palabra del Señor, príncipes de Sodoma, escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra, no se está aquí refiriendo al Sodoma y Gomorra de la época de Abraham, porque esta ya fue destruida 1000 años antes, sino que se refiere a la Sodoma y Gomorra de cada época, o sea, al pueblo y a los dirigentes de cada época, de la época de Isaías, de la época de Jesús, de nuestra época. ¿Qué es lo que se nos pide? Y aquí, ¿por qué se llama Sodoma y Gomorra? Pues porque es pueblo de pecado, y el pueblo peca, y los dirigentes también, y se necesita esa conversión siempre a Dios. Y a partir de Cristo, la conversión es en Cristo. Esto ya es el Nuevo Testamento. ¿Qué pide aquí Isaías? Lavaos, purificaos. Apartad de mi vista vuestras malas acciones. Dejad de hacer el mal. Aprended a hacer el bien. Es la base de la moral. La moral, no la cristiana, toda moral que es. Pues dejar el mal, hacer el bien. Esa es la base. A partir de aquí ya hablaremos lo que es el bien y lo que es el mal, pero lo primero es eso. El primer principio de moral: haz el bien, deja el mal. Buscad la justicia, socorred al oprimido, proteged el derecho del huérfano, defended a la viuda. Venid entonces y discutiremos. Claro, aquí el problema de fondo es el pueblo de Israel que no quiere abandonar el pecado y se irrita contra Dios. Oye, te hacemos sacrificios, hacemos cosas buenas, que son lo que tú has mandado. Pura mentira todo, porque se confunden la ley del culto. Esto es como si una persona viene a misa todos los días, pero resulta que tiene su querida, roba en su empresa, hace lo que quiere, no sigue ninguno de los mandamientos, pero va a misa todos los días. ¿Y eso qué? ¿De qué sirve? Eso es hacer la voluntad de Dios. Eso no es hacer la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es: deja el mal, haz el bien, y entonces sí, entonces tiene sentido todo lo que es el culto. Pero si se vive lejos de Dios en la práctica, pero se le hace como si a Dios se le comprase con la misa, vamos mal. La misa es la fuente y culmen, decía el Concilio Vaticano II, es la fuente de la gracia, pero es el culmen. Se llega por la conversión. Quien no esté convertido, aunque cada día nos hemos de convertir más, pero que no haya una primera conversión y un alejarse del pecado mortal, no tiene sentido. Al revés, es contraproducente el participar en la misa y en los sacramentos, porque es ser hipócrita del todo ante Dios.
y es comer indignamente su cuerpo, y como dice la Escritura, es ganarnos la perdición. Pero si nos convertimos, si seguimos a Cristo, si dejamos el mal, si buscamos el bien, todo entonces tiene sentido. Lo más complicado es el Evangelio de hoy. En la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos, haced lo que os dicen, no haced lo que hacen. Eso muchas veces también tenemos que decirlo en todas las épocas. Cuando Jesús habla de eso, no lo habla solo para aquella época, sino también porque la hipocresía es la gran tentación de todas las épocas en la Iglesia. Es hacer pasar una cosa por otra, es hacerse pasar por buenos. De bueno solo hay Dios. Yo recuerdo que cuando no era ni cura todavía, iba a la parroquia, en el seminario, y una maestra, en una de las escuelas que íbamos, me pregunta, pero oye, ¿los curas son de fiar? Y yo en ese momento no sabía qué decir por una razón, porque no sabía de qué curas hablaba esa señora. Y después, pensando mucho, digo, pues no, los curas no son de fiar, no somos de fiar. Será de fiar aquel cura o aquel otro, o aquel obispo o aquel otro. Será de fiar el que sigue la voluntad de Dios, el que tenga buena fe y buena voluntad. Pero nadie es de fiar a priori. Cuando uno va a una parroquia no se fía de lo que pasa, sino que mira, observa, ve. Y entonces dice, pues sí, aquí hacen las cosas como Dios manda, o no. No hacemos las cosas como Dios manda. ¿Somos de los hipócritas o no? E incluso a veces pasa aquello de parroquias donde todo aparentemente parece que esté bien, pero es pura apariencia. Y por detrás somos unos desgraciados. Entonces hay que ver, caso por caso. Me puedo fiar, y entonces digo aquello de decir, mire señora, yo no creo en los curas, yo creo en Dios. Y el único fiable es Dios, nadie más. Y entonces se entiende con eso el Evangelio de hoy. Ante esta hipocresía, Jesús responde, vosotros no os dejéis llamar rabí, maestro. ¿Por qué? Porque nadie es maestro de verdad. El único gran maestro es Cristo. El que enseña la verdad en absoluto es Cristo. Así que nosotros no somos el rabí, el maestro. Y así no llaméis Padre vuestro a nadie en la tierra, porque uno solo vuestro Padre, el del cielo. Entonces, y es cierto, el Padre de verdad es Dios Padre. Él es el Creador y Señor de todas las cosas. Y así, del primero entre vosotros será vuestro servidor. Bien, ¿qué quiere decir aquí Jesús? Porque si aquí fuéramos sinceros, mucha gente aquí lo interpreta mal. Dice, ¿veis los curas que sois malos? Os hacéis llamar Padre. Bueno, también es verdad que aquí en Cataluña los curas diocesanos no se les llama padres, se les llama mosén. Los padres son los religiosos, así que los malos serán ellos, los religiosos. En teoría, no es así. Pero, dicen, ven, los curas se hacen llamar padre. Y muchos curas se creen maestros en la fe. Así que no hemos de llamar más a los curas padre ni a los maestros en la fe maestros. Y dices, mira, quien piensa así no ha entendido nada. Porque no es ese el problema. Porque si lo cogemos literalmente, ninguno de vosotros puede llamar padre a su padre. Porque solo se puede llamar padre a Dios. ¿Y hay alguien que se plantee que al padre no se le puede llamar padre? Nadie. Y está hablando de los padres de la tierra. ¿Y alguien se plantea que a un maestro en el colegio no se le pueda llamar maestro o maestra? Nadie. ¿Pero qué es lo que quiere decir en el fondo? ¿Dónde están las raíces del bien y la verdad? ¿En el mundo o en Dios? El maestro, cuando deja a Dios y solo se enseña a sí mismo, sea en el colegio, en la escuela, sea en la iglesia, si el cura en vez de enseñar a Cristo enseña a sí mismo, ¿es rabí, es maestro? No, no lo es.
no deja de serlo. Si un padre empieza solo a maltratar a sus hijos, a abusar de ellos, ¿realmente está haciendo de padre? No, porque Dios Padre es amor y ama. El padre que no ama a sus hijos no hace de padre, no es digno del nombre de padre. El maestro que no enseña a sus hijos el bien no es digno del nombre de maestro. Así, aquel que no hace lo que ha de hacer en nombre del Padre celestial, del Maestro que es Cristo, no merece el nombre. Pero no quiere decir con esto que desaparezca el nombre y ya no hay maestros, ya no hay padres. Claro que sí, los hay, pero hay que ganarse el título. Y el título se gana en la fidelidad, en la enseñanza y en el amor de Dios mismo. Y eso es lo que a muchos les cuesta de entender, es superar esa hipocresía del título para llegar a la verdad de lo que se hace, de lo que se enseña. El primero entre vosotros sea vuestro servidor. Así el que se enaltece, el que se cree algo por sí mismo será humillado, no merece. Pero el que se humilla ante Dios, el que enseña lo que es suyo, será enaltecido. Es un cambio también de mentalidad que ha pedido Cristo desde el principio a toda la Iglesia. No vamos de maestros nosotros, sino a enseñar al único que es el gran Maestro, Cristo mismo.